A mí, este señor me suena. Entiéndanme, no es que no sepa quién es. Este señor es mi padre, es Primi Langarica. Si les digo que me suena, es porque a pesar de las miles de luces y de bombillas que vendió en su tienda de lámparas de Vitoria, para mí, más que un hombre de luz, fue un hombre sonoro. Porque mi padre se pasó media vida persiguiendo una melodía. Cada fin de semana, durante más de 30 años, mi padre salía a buscar palomas. Otros padres salían a cazar o a por setas. El mío iba a por palomas. Las encontraba revolviendo en tiendas de discos, en El Rastro, en Madrid, en Bayona, y una por una consiguió reunir más de 1000 versiones de esta canción. Ya ven, años y años dedicados a una colección que empezó en una discusión de una barra de bar sobre cuál sería la canción más versionada de la historia. Una discusión que hoy en día resolveríamos en un minuto con un smartphone consultando a San Google. De hecho, Internet tuvo mucho que ver en las andanzas de mi padre como coleccionista, porque en los años 80, con un módem descacharrado, de esos que sonaban como a teléfono viejo, se quedó atónito al descubrir que en el mundo había muchos más palomistas como él, que recopilaban versiones de la canción y que estudiaban su historia. Y se quedó no ya atónito, se quedó estupefacto cuando comprobó que un único musicólogo alemán tenía más versiones de la paloma que él. ¡Pa! Desde ese momento, mi padre se dedicó a demostrar que la paloma es nuestra, que es de aquí, de Álava, de Lanciego, de Vitoria, que nos pertenece. Refunfuñaba cada vez que se la encontraba en una antología de tangos argentinos o en una recopilación de canciones rusas. Cuando un presentador la presentaba como la canción cubana por excelencia, refunfuñaba. Hoy, aquí, por su memoria y por su legado, me gustaría traerles la historia de la canción más cosmopolita y viajera que puedan imaginar. Comenzamos. El primer palomista de la historia, don Sebastián Iradier y Salaberry, músico vasco que en 1860 compone esta melodía. Más que una gran sinfonía, fue una melodía. Hoy hablaríamos de un hit internacional, pero en pleno siglo XIX. En unos meses está sonando en todo el sur de Europa, entre otras cosas porque el señor Iradier y Salaberry era profesor de música de la emperatriz Eugenia de Montijo, de la emperatriz de Francia. El éxito es arrollador y desde el inicio comienzan a aparecer las primeras versiones de las miles y miles que vendrían después. Para que se hagan una idea, en 1865, 5 años después de ser compuesta, ya tenemos registradas palomas en italiano y palomas en francés. Y así anida la paloma en el sur de Europa, en Grecia, en Italia, en Francia y en España. La paloma que nosotros conocemos, esa paloma lírica y romántica. Para que se hagan una idea de esa dimensión paneuropea meridional de la paloma, vamos a escuchar un pequeño extracto de una versión grabada en griego en la Scala Italiana de Milán por la profesora de canto de María Sofía Kalegeropoulos, que quizá les suene más si les digo que es María Callas, y que para siempre uniría nuestra paloma a su Grecia natal. Esos surcos de vinilo que andan por ahí por el sonido. Bueno, pero la paloma no se conforma con el éxito del sur de Europa y decide emigrar. Para seguirla en su primer viaje necesitamos un cuento de príncipes y de princesas. Not beyond my faith in your capacity to be great. You will be the enlightened ruler of a new era in monarchy. Listen. Listen, Max. Beautiful. Apollo.
loveliest melody I know. I wonder who's singing. Who knows? Wife of some gardener? Sweetheart of some soldier? Mexico. A México, le dice. Reconocerán, por lo menos los que tengan peine en canas, a una jovencísima Betty Davis, encarnando a nuestra princesa de cuento, a Carlota de Bélgica, paseando junto a su enamorado Maximiliano de Habsburgo, el archiduque de Austria. Se conocen en Viena, en un baile, con la canción de moda, y deciden que esa será para siempre su canción. Y también hemos oído que le dice al final, nos vamos a México, porque han sido proclamados emperadores del incipiente Imperio Mexicano. Y así es como nuestra paloma cruza por primera vez el charco. Va a México de la mano de los emperadores y, por supuesto, triunfa otra vez en las clases altas, en los bailes de palacio, pero a veces la historia convierte los cuentos en pesadillas. Y 5 años después de haber arribado en Veracruz, Maximiliano pedirá escuchar su canción por última vez antes de ser asesinado por las tropas juaristas, revolucionarias. Esta es la primera, pero no la última guerra que librará nuestra canción. Mientras las tropas imperiales hacen de la paloma su estandarte musical y la tocan antes de entrar en batalla, entre las clases populares mexicanas comienzan a aparecer letrillas que ridiculizan al emperador usando su misma melodía y que, por supuesto, ensalzan la figura de los héroes revolucionarios. Y así en México aparece otra paloma distinta que la que conocemos aquí, que para ellos es una paloma puramente mexicana. Es una paloma contestataria y revolucionaria que desde entonces y hasta nuestros días ellos consideran una canción patriótica y que habla de la lucha de clases. Decenas de versiones como esta que escuchamos. Vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera, que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos. Puros chinacos que hacen de esta su canción. Una canción que se escuchó en Chiapas, ensalzando a su comandante Marcos, o ahora mismo esta es de los problemas que hay en las fronteras, con la gente que no les dejan entrar el gigante del norte. Pero fíjense que si hay un país que ha hecho suya la paloma, es sin duda Alemania. En Alemania es donde la paloma ha echado raíces. Quizás raíces no sería el mejor término para definir lo que el pueblo alemán siente por la paloma, porque para ellos siempre será esa canción que apareció en sus puertos del norte, en un barco y con el sonido de un acordeón. Es en Alemania donde nuestra paloma ha pasado mejor tiempo y ha echado más raíces y ha tenido más palomitas. En la actualidad podemos encontrar centenares de versiones de la paloma, desde óperas dodecafónicas fundadas en la canción, cada movimiento habla de una parte del palomo desde que nace el pichón hasta que muere, hasta versiones de hard metal de grupos impronunciables y que me van a permitir no poner aquí, créanme que existen, ¿vale? Para que se hagan una idea de este idilio entre el pueblo alemán y nuestra paloma, en mayo del 2004, el Ayuntamiento de Hamburgo solicita su inclusión en el libro Guinness de los récords como el coro más grande de la historia por haber reunido a 88.600 personas para cantar al unísono una sola canción, Die Taube, la paloma. Auf Matrosen in die Wogen gesehen. Schwarze Gedanken, sie wanken und fliehen, geschwind uns wie Sturm und Wind. Ya lo ven, una paloma que para nosotros está en el Gorbea, en lo más alto, ¿hasta dónde ha llegado? Y si la paloma ha acompañado al pueblo alemán toda su vida, a otro pueblo le acompañó a la muerte. Está documentado por cientos de supervivientes que la paloma sonaba cuando las interminables hileras de judíos se dirigían a las cámaras de gas en Auschwitz y Treblinka. ¿Pero por qué los nazis alemanes iban a utilizar su himno marinero para matar gente, para una marcha mortuoria? No tiene lógica. La encontramos si vemos un mapa de la época y si recordamos la historia de amor. Todos los campos de exterminio nazis no se encontraban en Alemania, todos estaban en Polonia. Y Polonia formaba parte del imperio austrohúngaro de Maximiliano.
y en Austria, en Hungría y en Polonia, la paloma era y es una marcha fúnebre, una marcha que trajeron esos miles de soldados desde México que venían heridos y derrotados y con la que enterraban a sus muertos y además despedían a su emperador asesinado. Pero la paloma no solamente estuvo presente en la guerra, en los campos de exterminio, también lo estuvo en los campos de batalla. Se da la paradoja de que la paloma en la Segunda Guerra Mundial, en ambos frentes europeos, sonaba en francés, en italiano, sonaba en inglés y sonaba en alemán. Pero a veces sonaba en frentes opuestos y a la vez, a ver quién la cantaba más alta durante las treguas. Cosas de la paloma. En fin, me gustaría ahora con ustedes viajar al país que la ha hecho suya al compás de una guitarra. Y no es el nuestro, a pesar del maravilloso arreglo para guitarra clásica que hizo el maestro Francisco Tárrega, que la introdujo en la música de cámara, o el más maravilloso arreglo del gran Paco de Lucía, que se la llevó al mundo flamenco. En el país del que les hablo, nuestra paloma suena así. Aloha, Hawái, guirnaldas y la paloma. ¿Pero cómo es posible? Vamos a ver. Viajamos a Hawái de la mano de un emperador que tuvieron allá con nombre de Pokémon. Se llama Kamehameha III. Verídico. Al Google. Kamehameha III tuvo la brillante ocurrencia de importar decenas de miles de cabezas de ganado que acabaron pastando a sus anchas por las laderas de Hawái porque ningún hawaiano sabía cómo manejarlas, solo sabían pescar. Vale, para enmendar este error, Kamehameha, palito, 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 busquen en Google, escribe al gobierno mexicano y le pide unos centenares de experimentados vaqueros pues para coger al toro por los cuernos, ¿no? ¿Y qué se llevan esos vaqueros en su viaje solo de ida a Hawái? Se llevan sus monturas, se llevan sus guitarras y se llevan su paloma. Una paloma que los hawaianos enseguida adecúan a sus cadenciosos ritmos locales, tumban la guitarra y la hacen la melodía más famosa de su slide guitar, esa guitarra que tocan tumbados, a veces incluso con un cilindro deslizándola sobre el mástil. Y así, como una canción absolutamente hawaiana, una melodía que no tiene letra, que es anónima, que inspira al pueblo de Hawái, la conocería 80 años después otro rey que visitó esas islas, el rey del rock and roll. No more do I see the starlight caress your hair. No more feel the tender kisses we used to share. I close my eyes and clearly my heart remembers. Todo menos el bañador es maravilloso en esta. Bueno, pues así se la encuentra Elvis. Va a Hawái a rodar una de sus primeras películas emblemáticas, Blue Hawaii, la primera de las 3 que rodó en esas islas, y ahí encuentra esta melodía, como es anónima, no tiene letra, se tiene que inventar el título, la letra, y la utiliza para crear una de sus composiciones más personales, su famosísima No More, que graba hasta en 4 ocasiones distintas a lo largo de su carrera musical. Otros artistas anglosajones, de la talla de Chubby Checker, de Chuck Berry, de Charlie Parker o de Artie Shaw, se han encargado de subirla a las listas de éxitos anglosajones en diversos momentos a ritmo de jazz, de swing o de rhythm and blues. Ya ven ustedes que hay palomas y palomas, que hay versiones de versiones, que hay palomas famosísimas y palomas que nadie conoce, que la pueden escuchar si van a un teatro de ópera, o si ponen una película, en la banda sonora, encuéntrenla, o en un anuncio de televisión, o si van paseando por la calle y hay un músico tocando un acordeón. Son palomas escritas en decenas de idiomas que cuentan historias distintas, con títulos distintos, y que depende en qué sitio del mapa nos situemos en el mundo, tendrá significados incluso contradictorios. Revolucionario, o romántico, o atávicas, o mortuorias. Si tuviera más tiempo, si no me estuvieran haciendo ya señales, les contaría por qué en Cuba es una canción cubana, por qué en Rusia la tocan con un instrumento que se llama la domra, y es la canción con el que hacen el examen de ese instrumento, una balalaika, pero para cultos, ¿no? Una cuerda más tiene.
¿O por qué en la isla de Zanzíbar es una canción zanzibareña de arriba a abajo y la utilizan en las bodas, ¿no? Mi padre se pasó, ya les digo, toda la vida reivindicando que la paloma era de aquí, que era nuestra, que nos pertenecía, reivindicando su origen y reivindicando su autoría. Pues yo estoy de acuerdo en que la paloma nos pertenece, pero no es nuestra, porque seamos vitorianos o vascos o españoles o alaveses. La hacemos nuestra cada vez que la entonamos, en nuestras comidas familiares en la sobremesa, al ritmo de habanera. Y si otros países, si otra gente, si otra cultura quieren cantarla, pues deberíamos enorgullecernos, deberíamos alegrarnos y deberíamos recordar que una paloma es un animal viajero, por definición, y que desde tiempos inmemoriales la hemos utilizado para mandarnos mensajes de un sitio a otro. Y el mensaje que yo ataría a la pata de esta paloma sería una sencilla frase escrita en un pentagrama que diría lo mismo que dijo su autor hace más de 150 años. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Gracias.